Muy buenos días, chicos, chicas. Ya casi iniciamos la clase. Solamente vamos a esperar a que estén conectados la mayoría. Un par de minutitos e iniciamos.
Muy bien, chicos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Profe, buenos días. Por aquí estoy Hola, conectada. hola. Muy bien. Si no le contesto cuando pasa la lista porque está lloviendo y me cuesta contestar, pero sí estoy Ok, conectada. ok, listo, está bien. Bien, Buenos días, profe. chicos, ¿Cómo amaneció? buen día, hola. Vamos a iniciar pasando lista. Voy a mantener de momento mi cámara encendida, pero dependiendo de si se nos pega mucho la señal de internet y así, puede que apague la cámara, ¿verdad? Ustedes me dicen cualquier cosa si se pega mucho el audio, la voz mía, para saberlo, porque puede ser que si se nos empieza a pegar mucho la voz o el audio, necesite apagar la cámara, ¿verdad? Porque quizás sea que se está pegando un poquillo la señal de internet mía. Bien, vamos a ver, muchachos, voy a pasar lista antes de iniciar. Luego les voy a presentar el módulo que estamos iniciando hoy, pues darle la bienvenida a los estudiantes nuevos que se integraron el día de hoy con nosotros. Algo importante, muchachos, cuando hablamos de el técnico en farmacia que estamos llevando, ¿verdad? Hay que considerar algunas cosas. Regálenme un segundo para ver si... Mm, ok. Hay que considerar algunas cosas cuando hablamos del técnico en farmacia que estamos llevando. El técnico en farmacia que estamos llevando es un técnico que normalmente se da de manera cíclica. ¿A qué me refiero cuando hablo que se da de forma cíclica? Ok, imaginemos, chicos, que nosotros estamos haciendo un ciclo, ¿ok? Los ciclos normalmente son como un circulito, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si normalmente estamos o si estamos de pronto haciendo un ciclo, puede ser que el módulo en que estamos iniciando sea este de por aquí, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que hay compañeros que han llevado módulos anterior al que nosotros estamos iniciando. Y existen también módulos que están después del que nosotros estamos llevando ahorita. ¿De acuerdo? Ahora, al ser cíclico, el técnico en farmacia, ¿qué vemos acá? Que hoy podemos iniciar este módulo, pero vamos a completar el ciclo hasta volver a llegar aquí. Entonces, los módulos que otros compañeros ya han llevado en algún momento, perdón, en algún momento, ustedes, los que están iniciando hoy, los van a llevar. Los módulos que nos faltan a todos, pues los vamos a llevar todos. Ahora, profe, pero entonces si hay compañeros que ya han llevado módulos anteriormente, eso me va a afectar a mí porque hay conocimiento que ellos tienen que yo no tengo. No, no debería afectarnos porque cada módulo se califica por separado. Esto quiere decir que entonces son pequeños cursos eh, que a veces tienen una duración de 6 semanas, otros de 8, otros de 5, otros de 4. Son pequeños cursos que vamos a ir llevando y cada uno se califica por separado. Ahorita vamos a ver cómo se va a calificar el que estamos iniciando el día de hoy. Pero cada curso, cada módulo se va a calificar por separado, ¿verdad, chicos? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque no les va a influir y tampoco quiero que se vayan a preocupar por el hecho de que resulta que yo no llevé cierto módulo o que ya otros llevaron y qué va a pasar conmigo que no llevé ese módulo y demás, ¿verdad? No debería afectarnos. Ahora, muchachos, el curso técnico en farmacia, yo lo trabajo en dos modalidades.
Y esto es algo importante que quiero decirles. Ya casi pasamos lista. Las dos modalidades que yo trabajo son síncrona o sincrónica, que es otra forma de llamarlo, que esta palabra viene de la palabra sincronizar. Y ahorita les explico por qué. Y el 2, la otra forma como trabajo es asíncrona o asincrónica. Que igual la palabra viene del término sincronizar. Vamos a ver, una clase síncrona o sincrónica es una clase en la que todos estamos sincronizados, como lo dice la palabra, haciendo lo mismo, básicamente, al mismo tiempo. Ok, vamos a ver, técnicamente, y digo técnicamente porque para nadie es un secreto que a veces algunos no están en la clase y se esperaría que lo estén. Técnicamente, ahorita en este momento, todos estamos recibiendo la clase de este momento, ¿verdad? Todos estamos en lo mismo. Entonces, se podría decir que estamos al mismo tiempo haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, entonces, las clases que tenemos en las que estamos todos conectados al mismo tiempo con la profesora, llevando una clase, haciendo una práctica, lo que la profe nos dijo que hagamos en ese momento al estar conectados con la profe, eso es una clase síncrona o sincrónica. Es una clase virtual, sí, porque estamos virtuales, pero es una clase síncrona o sincrónica. Ahora, eh, una clase asíncrona o asincrónica es una clase en la que no estamos todos sincronizados. Entonces resulta que yo les digo a ustedes, ok chicos, tenemos en la clase asíncrona, yo les pongo actividades. Vamos a ver, permiso. Les pongo una guía de trabajo. Les pongo actividades y les pongo una fecha límite. Entonces, para una clase asíncrona, ustedes deben cumplir con la guía de trabajo que se les da. Las actividades que se les pide que hagan deben realizarlas en el tiempo o la fecha establecida. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Puede ser, un segundo. Ok, chicos, entonces, la clase síncrona o sincrónica, ¿verdad? Es una asincrónica, perdón, es una clase en la cual cada uno podemos realizar los trabajos o las cositas que tenemos que hacer de forma de forma en el tiempo de cada uno, ¿verdad? Puede ser que algunos de ustedes digan, hoy en la noche a las 8 de la noche, hoy en la mañana a las 7 de la mañana lo hago, etcétera, ¿verdad? Seguir esa guía de trabajo, hacer esas actividades y demás. Entonces, ustedes lo hacen en el tiempo que ustedes consideren oportuno, ¿ok? Eso es importante que lo hagan porque o que lo sepan porque es una de las modalidades que yo normalmente puedo llegar a trabajar con ustedes, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, un segundo.
Vamos a ver, regálenme un segundo. Bien. Entonces, muchachos, a ver, esto con respecto a lo que hablábamos de este tema, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver. Voy entonces a dejar un momento de compartir la pantalla. A ver, un segundito. Voy a dejar de compartirles un momento. Voy a pasar lista y, bueno, otra cosa importante, chicos, con las clases asíncronas. No es que no hay clases, sí va a haber una clase, si se les está dando el material, si se está también calificando actividades, haciendo de todo un poco, ¿verdad? Entonces, una clase asíncrona solamente es el hecho de que no nos conectamos cuando tenemos clases asíncronas por el Teams, o puede ser que una sola clase, la misma clase, sea bimodal. Una partecita de la clase la desarrollamos conectados con la profe y la otra parte de la clase la desarrollamos de forma síncrona, pero nunca va a ser la ausencia de clase, ¿verdad? La clase asíncrona. Ok, voy a pasar lista y luego les voy a presentar el módulo que estamos iniciando el día de hoy. Jocelyn Mora, Buenos días, profe, presente. hola. Penélope Campos, María Fernanda Oviedo, Buenos días, profe, presente. muy bien. Brenda Brenes, Buenos días, presente, profesora. ok. Eileen Pérez, Ujú. Buenos días, presente. hola, buen día. Ileana Torres, Buenos días, profe, Estela, presente. ok, muy bien. Lea Quiroz, Presente, profe, buenos días. muy bien. Yajaira Agüero, Buenos días, presente. ah. Hilary Vallejos, Hilary Vallejos, ¿no? Glenda Pichardo, Buenos días, profe, presente. muy bien. Johan Agüero, Presente, profe, buenos días. muy bien, buenos días. Jocelyn Navarro, Profe, buenos días, presente. buen día. Yendri Calderón, Presente. muy bien. Beatriz Lumbí, Esther Flores, Buenos días, presente. ¿m? Ania Arias, Presente. Catherine Gaitán, ¿está Catherine? Hilary Morales, ok. Presente, buenos días. Buenos días. Kimberly Oces, Buenos días, presente. buen día. Ashley Murillo, Presente. Girlania Molina Presente, buenos días. y Francine Umaña. Francine Umaña, ¿no? Ok, chicos. Bien, vamos a presentarles, voy a presentarles. Profe, disculpe, Hola, sí, ¿no me llamó a mí? Ángela, qué raro.
Déjame ver qué pasó. Y por ahí otra manita levantada por ahí, chicos. Ok, vieras, Ángela, que no me aparece en la lista. Es que Voy a... también, o sea, disculpe, profe, el módulo que vamos a llevar ahorita sale que yo ya lo recibí. Es el Ajá, último módulo que a mí me hace falta. ok, Y en la plataforma me sale que yo ya lo recibí, pero yo no lo he recibido. ok, listo. Voy a poner entonces a la parte administrativa un mensaje. Aquí tengo... Los dos apellidos, Ángela Jarquín, ¿qué? Jarquín Aguilar. Gracias. Lo que se me hace raro porque no me han sacado del grupo, entonces todavía Ajá, se supone que estoy en clases. sí, 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 por supuesto. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer la solicitud para que me la incluyan en la lista. Y listo, nada más. Ok, Muchas por gracias. ahí, con mucho gusto. Por ahí vi otra manita levantada. Ah, ok. Chicos, recuerden que cuando pasamos lista, lo ideal es que, bueno, para los que están ingresando también, es que ustedes contesten con palabras, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, porque a veces tal vez yo no puedo estar tan pendiente de las interacciones aquí, entonces eh, es importante que ustedes puedan, porfa, por ahí contestar, ¿verdad? Presente, profe, hola, profe, buenos días, no sé, ese tipo de interacciones es importante. Ok, chicos, a ver, vamos a revisar el Profe, módulo. Sí, ¿quién me habló? Perdón. Hilary, hasta ahorita me está dejando entrar la aplicación, no sé por qué no me deja entrar. Ok, vamos a ver, Hillary, para ponerla presente por acá. Vallejos, ¿verdad? Sí, Ok. Bien, chicos, bueno, el módulo que estamos iniciando hoy es el módulo de Introducción a la Farmacia y Cálculos Farmacéuticos Aplicados. Em, Cuando hablamos de este módulo, bueno, tiene una duración de 4 semanas. El módulo de Cálculos Aplicados tiene la siguiente estructura. La semana 1, que es la semana que estamos iniciando hoy, vamos a tener la lectura del curso, una clase introductoria. Les tengo que dejar una primera tarea. La semana 2, un tema o una clase sobre cálculo de dosis. Vamos a resolver problemas de la materia vista. Ustedes deben entregar la tarea número 1 y vamos a dejarles una segunda tarea en esa semana 2. La semana 3 vamos a tener que entregar la segunda tarea, ¿verdad? Y vamos a ver el tema de diferencia entre nombre comercial y principio activo de medicamentos y vamos a hacer una práctica para el examen, ¿verdad? También vamos a ver el tema de vías de administración de medicamentos, que son muchísimas las vías de administración de medicamentos, entonces es importante que podamos verlo por ahí. Y finalmente, el 6 de junio, que es la última semana, la semana 4, tenemos un examen final acerca de este módulo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser ustedes calificados en este módulo? Ok, chicos, la calificación de este módulo, en primera instancia, la participación en clases. La participación en clases cuenta la asistencia. Entonces, vamos a ver, chicos, puede ser que la profe pasó lista al inicio de la clase y yo
me retiré a media clase solo porque sí, ¿verdad? Porque qué aburrido estar en clases o porque tengo más cosas que hacer, etcétera, ¿verdad? Pues puede que ser que en algunas ocasiones la profesora pase lista al finalizar la clase. Entonces, si yo paso lista al final de la clase, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes no me justificaron que tenían que retirarse de la clase por algún motivo, van a quedar ausentes porque muchas personas a veces se conectan a una clase al inicio de la clase para quedar presentes, se retiran y no estuvieron realmente en la clase. Entonces, la idea es que ustedes estén realmente en la clase. Entonces, la asistencia cuenta. Si la clase es asíncrona, pues por supuesto que la asistencia se omite, ¿verdad? Pero si la clase es síncrona, la asistencia va a contar. Regálenme un segundito, muchachos. Ok, además de la asistencia que se va a tomar en consideración, chicos, en las clases, vamos a tener también las notas de clase. Y con esto quiero ser muy clara. No significa que ustedes tienen que copiar todas las presentaciones de la profesora y pasarlas en lápiz a mano, ni tampoco va a significar que ustedes tienen que copiar todo lo que la profe dice en la clase. Normalmente cuando uno hace notas de clase, de una clase X, lo que va a hacer es anotaciones de las cosas que a uno le parecen más importantes. Esa es la intención, que en cada una de las clases, conforme va bueno, mientras va pasando clase por clase, ya se me enredó la lengua, perdón. Vamos a ir haciendo notas de cada una de las clases que nos parecen más importantes a nosotros y vamos a ir haciendo notas de lo que nos parece más importante en cada clase y esas son las notas de clase que vamos a presentar. Las notas de clases se van a enviar de momento mediante el Teams. Digo de momento porque estamos empezando a trabajar aula virtual. Entonces, es muy probable que dentro de un tiempito estemos más bien haciendo la entrega de estas cosas a través de aula virtual. Ya luego les explicaremos cómo, pero de momento a través del Teams. Ahorita les explico dónde se entrega a través del Teams esto, ¿verdad? Y además, si yo les dejo prácticas, las prácticas de cada clase también van a tener en cuenta como parte de esa participación en clase, ¿ok? Luego, chicos, tenemos 2 tareas en este módulo, cada uno un 15% para un total de un 30% y el examen final un 25%, ¿verdad? Ahora, profes, que no sé cómo se hacen los exámenes, dónde se hacen los exámenes finales, etcétera. Ok, eso lo vamos a ver probablemente la semana antes del examen. Les enseño cuál es la plataforma que usamos, cómo lo hacemos y demás. Ahora, muchachos, las tareas, idealmente, dependiendo de la tarea, debería tener una portada, una introducción, un desarrollo, una conclusión y referencias. Ahora bien, la tarea que ustedes tienen que entregar la próxima semana dice que deben realizar un ensayo corto. Me estoy refiriendo a que no menos de 2 páginas, ¿verdad? Pero tampoco lo van a hacer de 10 páginas. Un ensayito corto, aproximadamente 2 páginas, acerca del término salud y enfermedad. Entonces, ustedes van a hacer un ensayo sobre la salud, enfermedad y esta dinámica que hay entre salud y enfermedad para la próxima semana. Este trabajo va a tener una portada, una introducción, el ensayo que ustedes hacen, una conclusión y si usan referencias o información que encuentran en línea y demás para hacer su ensayo, pues entonces van a agarrar esa información y van a usar o van a referenciar bibliográficamente de dónde tomaron esa información, ¿verdad? Eso es importante a considerar. Entonces, tarea 1 para la próxima semana, se entrega la próxima semana, realizar ese ensayo, chicos y chicas, que eso es importante. Y pues básicamente esto es referente a la manera como ustedes van a ser calificados y demás en este módulo. No sé si tenemos
¿Alguna duda o consulta al respecto? ¿No? ¿Estamos claros? Muy bien, muchachos. Entonces, ay, por ahí vi una manita levantada, perdón. Ah, bueno, fue más bien el check. Ok, chicos, entonces vamos por aquí a iniciar con el tema que tenemos para hoy. En realidad es un tema bastante simple, es un tema corto. Vamos a hablar acerca del técnico asistente en farmacia y algunas cosas básicas referentes al técnico asistente en farmacias. Puede que algunos de ustedes esta clase se les parezca algo que ya han llevado en otros momentos, porque sí se profundiza más en este tema en otros momentos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunas cosas, algunas cuestiones básicas sobre la farmacia hoy. Y ya la otra semana vamos a entrar también en materia sobre lo que es el cálculo de dosis. Ah, perdón, muchachos. Olvidé explicarles y voy a explicarles esto antes de continuar con la clase. ¿Dónde se cargan notas de clase y tareas? Ok. Cuando ustedes entran al Teams, a la plataforma Teams, al grupo de Teams de este curso, les van a aparecer publicaciones mías, ¿ok? Les van a aparecer publicaciones. Importantísimo, chicos, cuando ustedes se vienen a los 3 puntitos, si yo tengo ver nuevas publicaciones en la parte inferior, se me van a correr las publicaciones nuevas hasta abajo, y entonces cuando entro al Teams solo me van a aparecer publicaciones viejas. Tengo que tenerlo marcado en ver publicaciones nuevas en la parte superior para que entonces estas publicaciones más nuevas que voy haciendo yo les aparezcan a ustedes en la parte superior. Entonces, chicos, vamos a ver, de una vez voy a dejar habilitado aquí el espacio. Hola, ¿alguien me dijo algo? Sí, que yo tuve que poner un mensaje ahí al otro grupo porque solo me salían como cosas viejas. Entonces, yo no sabía qué hacer. Sí, tiene mucho que ver con esa configuración, cómo tengamos ahí configurado el Teams. Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, chicos, entonces, aquí ya les voy a dejar publicado el espacio para la tarea 1, que se va a entregar el 23 de mayo de este año. Ok, idealmente, muchachos, ustedes deberían hacer la tarea y entregarla antes de antes de cada clase. Es lo ideal, ¿verdad? Idealmente, ustedes deberían hacerla y entregarla antes de cada clase. Pero a veces puede que, profe, no me dio tiempo de entregarla, de cargarla antes de la clase. Entonces, bueno, la pueden cargar un poquito después o la pueden cargar durante el transcurso del día. Pero lo ideal es que las tareas estén hechas antes de cada clase, porque a veces durante la clase comentamos las tareas. Ahora, muchachos, aquí ven las publicaciones. Esto no es nada raro, es como usar Facebook, como usar Instagram, como usar redes sociales, básicamente. Si ustedes lograron ingresar al grupo del Teams, tenerlo con la configuración como les dije, entonces ustedes se vienen aquí donde dice cálculos farmacéuticos aplicados, clase 1 de cálculos farmacéuticos aplicados, ven la publicación mía, le dan responder conversación a la conversación de la profe, a esta publicación mía. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que algunos de ustedes me están haciendo lo siguiente. Le dan publicar y cargan sus notas de clase, sus tareas aquí como una publicación nueva. Y entonces nos hacen miles de publicaciones y se nos hace aquello un desorden, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es o qué es lo que deben hacer realmente? Se viene a la publicación de la profesora, le dan responder a la conversación de la publicación de la profe y aquí en este más le dan acá y cargan, le dan adjuntar archivos
y adjuntan, ven aquí donde dice adjuntar archivo, y adjuntan las fotos o los documentos y demás que vayan a adjuntar. En la tarea, cuando ya tengan su tarea lista, algunos me han dicho, profe, ok, la entrega es el 23 de mayo, pero ¿qué pasa si yo tengo la tarea lista el lunes de esta semana que viene? El lunes pueden cargarla si gustan. De la misma forma, le dan responder conversación a esta publicación que yo hice sobre la tarea, que es para entregar la próxima semana, pero ustedes pueden entregarla en el transcurso de esta semana cuando gusten. Le dan en el más, le dan a adjuntar archivos y adjuntan entonces el documento, ¿verdad? Donde tienen su tareita, ¿verdad? Entonces, eso es la forma donde estamos entregando tareas y demás nosotros acá a través del Teams. Si alguno no tiene el acceso a este grupo del Teams, por favor me lo hace saber, se lo hace saber a la parte administrativa, es decir, las personas que los matricularon para que ellos les ayuden a tener ese acceso. A ver, si del todo resulta que en el transcurso de la semana no pudieron tener el acceso a pesar de que lo intentaron, eso es importante, ¿verdad? No pudieron tener el acceso al Teams en el transcurso de la semana, entonces me ponen un mensajito o me escriben por privado, profe, vieras que no pude tener el acceso al Teams, he hecho todo lo posible, ya hablé con los administrativos, estoy esperando a que me resuelvan, etcétera. Pero ¿cómo hago para entregar mi tarea o mi trabajo? O mejor, te adjunto por acá, por el privado en el WhatsApp, la tarea y las notas de clase para que los tenga la profe de una vez y ustedes no se atrasen con esa entrega también, ¿verdad? Entonces, pero ya eso sí, si del todo ustedes no pueden hacer la entrega a través del Teams, ¿ok? Bien, chicos, vamos entonces ahora sí, entramos en materia. No sé si con todo esto que hemos hablado hasta aquí, que tiene que ver más con cuestiones de formato, de cómo la profe trabaja, de cómo van a ser calificados, etcétera. No sé si con esto hay un poquito de alguna duda, alguna consulta. Bien, vamos a continuar entonces. El técnico asistente en farmacia, chicos, hay que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero son las características que debe tener el técnico asistente en farmacia. El técnico asistente en farmacia, usted no puede pensar en que sin, o sea, cuál es el perfil que yo debo proyectar a la hora de buscar cómo trabajar como técnico en farmacia, sea farmacia hospitalaria o sea farmacia comunitaria, cualquiera de las dos, eventualmente hay que tener, se debe tener un perfil. Inicialmente debe tenerse la capacidad de resolver problemas. Chicos, cuando se atiende al público general, cuando tenemos atención directa al público, siempre se van a presentar situaciones, problemas, cuestiones que a veces nos pueden incomodar inclusive y que tenemos que mantener un buen trato con el usuario. Eso es importantísimo. Eh, no es cierto eso que dicen de que el cliente siempre tiene la razón, pero tampoco podemos ponernos a pelear con las personas a las cuales les brindamos la atención, ¿verdad? Entonces debemos tener capacidad de resolver problemas en todos los sentidos. Desde, por ejemplo, a nivel de farmacia privada, de pronto alguien llega a hacer un canje, pero ya se le pasó el tiempo en el que tenía que hacer ese canje y entonces la persona se molesta, se disgusta. Hay que tener la capacidad para explicarle al usuario, bueno, vea, según las políticas de la empresa, no las políticas de la farmacia, las políticas de la empresa que hace estos canjes de laboratorio, resulta que la forma para hacer estos canjes es esta, no sé, de pronto usted tiene que traer 3 facturas de 3 meses consecutivos, además debe traer las 3 cajas del producto de esos 3 meses consecutivos. Eh, en este caso, las 3 tienen que haber sido compradas en la misma farmacia. Se me ocurre pensar, ¿verdad? Ok, pero resulta que el cliente trae una factura de mayo, una de abril y la otra la trae de febrero. No son 3 meses consecutivos, entonces no se le puede hacer un canje. Tenemos que poder explicarle a la persona porque tal vez se va a molestar con el hecho de que le digamos no se puede. Bueno, las políticas de laboratorio, no de nosotros como empresa solamente somos intermediarios,
son estas y estas y estas. Y eso muchas veces ayuda a resolver problemas, chicos. La capacidad de resolver problemas en todas las áreas. A veces habrán problemas con compañeros de trabajo, a veces habrá problemas con las jefaturas, a veces habrá problemas con el sistema que estamos usando para facturación y tenemos que ver cómo se hace para resolver el problema y poder dar una atención de calidad. Es importante tener esa capacidad para resolver problemas. La proactividad es algo que se espera de nosotros en cualquier trabajo. Vamos a ver. La proactividad a veces pensamos que es solo hacer más de lo que me toca y no siempre se trata solo de hacer más de lo que me toca. Sí se esperaría que usted dé un poquito más de lo que se espera, de lo que le toca hacer, ¿verdad? Pero em, además de eso, la proactividad es haga lo que le toca hacer sin que nadie se lo tenga que mandar. Así de simple, como se los estoy diciendo, chicos. Tengo una persona que trabaja en una cadena, o conozco una persona que trabaja en una cadena de farmacias que, que en ocasiones ha tenido problemas con el personal que maneja, trabaja de la parte administrativa, con el personal que maneja, porque es molesto, como dice. Es molesto tener que estar mandando a la gente a hacer lo que ya saben que tienen que hacer. Entonces, qué sé yo tengo que llegar y decirle, Ángela, hágame un favor, vaya por favor y ordena el mueble que le toca ordenar a usted. Y de pronto tengo que decirle, Hilary, ya sacó los vencidos de este mes, ya revisó las fechas de vencimiento. ¿Por qué razón un colaborador de una empresa que sabe que tiene que revisar vencidos, que sabe que tiene que ir a ordenar el mueble, que sabe que tiene que ordenar mercadería, que sabe que tiene ciertos muebles para ver? Vamos a contextualizarlos, chicos. Puede ser que a ustedes en una farmacia le digan, ok, a Ania le van a tocar los muebles, los ordenamos en orden alfabético. Entonces los muebles A, B y C le tocan a Ania. Luego a Ileana de pronto le van a tocar D, E y F. Luego resulta que puede ser que a Eileen le toquen los muebles H, I, J. Y así los reparten entre los colaboradores que hay en la farmacia, ¿verdad? Ahora, si cada uno de ustedes sabe, ok, a esos muebles que me tocan a mí, de esas letritas que me tocan, ¿verdad? Resulta que yo tengo que hacer varias cosas: mantenerlos limpios, mantener la mercadería ordenada, revisar las fechas de vencimiento y mantener al día lo de ir sacando los vencidos. Y además de eso, tengo que ordenar la mercadería nueva que llega, que va para esos muebles específicamente, ¿verdad? Entonces, si ya yo sé que me toca hacer eso con esos muebles, en tiempos donde no haya tanta fila de usuarios esperando a ser atendidos, que eso es importante también, ¿por qué razón tengo que esperar a que me manden a hacerlo si ya sé que me toca y que es algo que tengo que hacer todas las semanas y todos los meses? ¿Ok? Ahora, chicos, ¿por qué digo en tiempo que no haya tanta fila esperando a ser atendida? Porque a veces, no sé si les ha pasado, uno llega a una farmacia y la gente anda por ahí dando vueltitas, limpiando un mueble, ordenando un mueblecito, haciendo por aquí, haciendo por allá, y la gente, uno ahí esperando a veces 20 minutos, media hora o más a ser atendido, mientras la persona que tiene que estar atendiéndome está revisando y haciendo otras cosas, ¿verdad? No digo que lo otro que está haciendo no le toca hacerlo, sí, pero hay tiempos o espacios de tiempo durante el día un poquito más flojos en cuanto a la llegada de usuarios a ser atendidos. Esos tiempos un poquito más flojos, en lugar de ponerme a chismear y a vacilar con los compañeros de trabajo, lo que tengo que hacer es usarlos para hacer mis otras funciones. Y los tiempos cuando hay más usuarios, agarrarlos entonces para eh, ver a los usuarios y atender a los usuarios. Hacer mi trabajo de forma adecuada es, muchachos, ser proactivo. Es importante que el técnico en farmacia tenga empatía. Empatía con compañeros de trabajo,
empatía con el usuario que va a ser atendido. Es necesaria tener empatía, chicos. Vamos a ver, muchas veces nos molestamos porque la persona que llegó a la farmacia nos habló un poquito molesta, un poquito tosco, ¿verdad? Eh, Tal vez viene estresado, cansado, enfermo, tiene a alguien enfermo en casa, no sé, un montón de circunstancias que si yo me pongo en el lugar de esa persona, no le voy a dar la razón, nadie tiene por qué tratar mal a nadie, pero puede ser que el humor mío no sea el mejor si yo estuviera en los zapatos de esa persona. Entonces, ¿por qué yo le voy a responder groseramente a esa persona? Lo que tengo que hacer es ser empático y responderle de buena manera, aunque tal vez no me estén hablando de la mejor manera. Ahora, en temas de compañeros de trabajo, chicos, la empatía es importante. Todos hemos pasado por situaciones personales difíciles. Todos tenemos situaciones personales difíciles y a veces hay que entender que hoy mi compañero o mi compañera vino pasando una situación difícil. Hoy. ¿Y por qué digo hoy? Porque a veces, chicos, nos pasa que hay colaboradores en un lugar de trabajo que todos los días tienen algo difícil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a recargarle el trabajo a otros colaboradores. Lo ideal es, ok, mi compañero está pasando por algo hoy puede ser que le ayude, pero no permitamos tampoco que el ser empáticos haga que se nos recargue el trabajo a unos para que otros vivan muy jiji, ¿verdad? Porque todos tenemos que cumplir con el trabajo de la forma correcta. Ahora, es importante que el técnico dé calidad en el trabajo. Chicos, el trabajo tiene que hacerse con calidad, tiene que brindarse de la mejor manera, muchachos. Eh, Hay que trabajar siguiendo instrucciones siempre. El técnico en farmacia siempre va a seguir instrucciones de alguna jefatura, instrucciones de la parte organizacional de la farmacia, instrucciones del doctor o la doctora en farmacia que a veces tiene alguna instrucción que dar al equipo de trabajo. Hay que seguir instrucciones. Si no nos gusta trabajar siguiendo instrucciones, simple y sencillamente no podemos trabajar empleados porque el que trabaja empleado en algún lugar, no hablemos solo de farmacia, el que trabaja empleado en algún lugar siempre va a tener que seguir instrucciones. El trabajo en equipo es sumamente importante, chicos. No estamos solos en una farmacia. Tenemos por ejemplo, el licenciado o licenciada en farmacia, a quien llamamos doctor en farmacia. Eh, Tenemos también a las jefaturas, tenemos también compañeros de trabajo. Puede ser que yo no sepa algo, puede ser que llegó una receta para despachar y yo no entiendo la letra de aquel médico y voy y busco ayuda en los compañeros. Desde cosas tan básicas como esa, chicos, hasta cosas que tienen que ver con la comunicación que tiene que haber entre el personal. Eso es parte de las características que debemos tener, el saber trabajar en equipo, el saber comunicarnos con los demás. La presentación personal, muchachos, esto es fundamental. Es fundamental. Yo creo que la presentación personal, eh, estamos, ¿cómo lo digo? Estamos en una época o un tiempo en el que las personas a veces se nos olvida que el cómo nos vemos habla mucho de nosotros, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo he visto como quiero y punto. Pues sí, usted puede hacerlo en la calle, puede hacerlo en su casa, pero en su trabajo debe cuidar su presentación personal. Debe cuidar que se vea limpio, que se vea higiénico, que se vea, que guarde la estructura de lo que se pide en el trabajo. Hay empresas que son muy tajantes en decirle a usted, usted no puede usar pantalones rotos, usted solamente puede usar pantalones de este o aquel color. Los zapatos tienen que ser cerrados, los zapatos que usted usa tienen que ser de este o aquel color, estilo tenis, estilo tal otro, estilo tal otro. No le dejan a usted mucho espacio y le dicen, ok, nosotros le damos una camiseta o una camisa de trabajo como parte de su uniforme para que usted la use todo el tiempo que viene a trabajar. Eso es presentación personal. La presentación personal es fundamental, chicos. Nosotros no podemos simple y sencillamente pensar que podemos andar de cualquier manera, ¿verdad? La presentación personal también vende al final de cuentas, ¿ok? Porque a veces si una persona
está desarreglada, despeinada. Ojo, no estoy diciendo que usted tiene que ponerse a hacerse el blower y pasarse la plancha y hacerse el cabello maravillosamente todos los días. No, o sea, ok, pues que usted ande peinadito, con una colita, peinadita en el caso de las mujeres. Puede ser que no utilice maquillaje, pero su cara se ve limpia, se ve despierta, se ve que se lavó la carita esta mañana, que se bañó, ok, la buena presentación personal, chicos, al final de cuentas va a hablar de ustedes y va a dar credibilidad en lo que uno dice o deja de decir también. La discreción es sumamente importante, muchachos. Vamos a ver. Cuando hablo de discreción, hablo de que muchas veces usted no puede andar publicando lo que pasa o deja de pasar en su lugar de trabajo, en su pueblo, en su barrio, en donde sea. Hablo también, cuando hablo de la discreción, me refiero también a que, por ejemplo, puede ser que en el lugar donde yo trabajo llegan a comprar medicamentos vecinos, personas conocidas. Yo no voy a andar contando al mundo y remundo lo que esas personas hacen. Vean que esto inclusive puede llevar a tener problemas legales importantes. La otra vez me contaba alguien que trabaja en una farmacia que llegó a la farmacia un señor a comprar una pastilla, una Posterga, que es la pastilla del día después que se usa, ¿verdad? Entonces, esta persona llega a comprar la Posterga y cuando llegó alguien que conocía a la esposa de la señora, viene, perdón, alguien que conocía a la esposa de la señora, viene y le dice, le toma fotos al señor comprando esta pastilla. La esposa le dice, no, eso no es para mí, yo estoy operada, yo no uso esas pastillas, yo todo lo demás, ¿verdad? Esto terminó, pues, por supuesto, en un problema para el señor, pero el señor le puso una demanda al final de cuentas a la farmacia y hizo todo un enredo legal por la falta de discreción, porque inclusive este colaborador agarró y le tomó fotos o video al video de las cámaras de la misma farmacia para mandárselas a la pareja de este señor, ¿verdad? A la pareja oficial, digamos, porque probablemente la pastilla la estaba comprando porque tenía alguna otra pareja. Pero entonces, chicos, vean qué interesante porque la discreción es sumamente importante en nuestro trabajo. Yo no tengo por qué estar comentándole a los demás lo que las personas que conozco hacen o dejan de hacer, compran o dejan de comprar dentro del lugar donde yo trabajo. Y es importante supervisar con conocimiento lo que estamos haciendo desde la parte técnica, digamos, desde la parte del trabajo, a la hora de vender un medicamento, a la hora de atender a un usuario. Es importante siempre tener en cuenta el conocimiento que tenemos y supervisar bajo el conocimiento que hacemos todo lo que hacemos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son funciones que tiene el técnico en farmacia? Primero, recibir recetas. ¿Ok? A mí me llegan recetas, yo las recibo para despacharlas, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, el acopio y etiquetado de medicamentos, de pronto recibir los medicamentos a nivel de farmacia hospitalaria, a nivel caja, etiquetar los medicamentos, a veces hasta con fechas de vencimiento, ¿verdad? El empaque de medicamentos, chicos, cuando los vamos a vender, normalmente los echamos en una bolsita, los echamos a nivel caja, sabemos que se empacan, se etiquetan y demás, los medicamentos para entregárselos a los usuarios. La entrega de medicamentos al usuario es parte del trabajo que hacemos. Realizar inventarios también es parte de esos trabajos que hacemos, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son entonces también agrupar y etiquetar recetas? Ok, las recetas normalmente a nivel caja por lo menos se agrupan en recetas corrientes, recetas de antibióticos, también agrupamos las recetas de psicotrópicos, recetas de estupefacientes. A nivel privado a veces se separan la receta corriente de recetas de medicamentos de venta bajo receta médica, ¿verdad? Y antibióticos, ¿ok? Ahora,
A nivel privado ya no usamos recetas de psicotrópicos ni recetas de estupefacientes porque esos dos tipos de recetas son recetas que se tramitan bajo receta digital, ¿verdad? Entonces ya no se necesita hacer esto. Hay que ordenar los medicamentos en los lugares respectivos para que sea más fácil su distribución. Vean, muchachos, parece increíble, pero en medio de la prisa, la carrera del trabajo y todo, si usted cambia de lugar un producto, aunque sea unos centímetros o más arriba o más abajo, a veces eso hace que otra persona no lo encuentre para venderlo. Y cuando está atendiendo a un usuario le diga, no hay X cosa que llegó a comprar el usuario, ¿verdad? Y es porque a veces se está haciendo mal esa distribución y ese ordenar los medicamentos, ¿verdad? Es importante dentro de las funciones del técnico mantener siempre limpia el área de trabajo, analizar las recetas y muchas veces, si el usuario lo requiere, brindar la educación concerniente al medicamento. Hay que reconocer los cambios físicos en los medicamentos, de manera que si nosotros notamos un cambio físico que puede estar haciendo que el medicamento ya esté dañado, nos puede estar indicando que el medicamento no está bien, entonces podamos notarlo para no vender un medicamento o no entregar un medicamento. Así que las fechas de vencimiento, chicos, es sumamente importante para no vender productos vencidos o muy próximos a vencer, porque eso también nos conlleva un problema legal. Realizar pedidos de medicamentos agotados a los usuarios, hay que, perdón, a las distribuidores, eso es importante. Nosotros podemos pedir los medicamentos no agotados, porque cuando ya está agotado el producto en la sucursal o en la farmacia donde estamos, eh, no nos sirve de nada pedirlo. Bueno, sí nos va a servir, pero al final de cuentas puede ser que llegue alguien a buscarlo mientras nos llega y no tenemos el producto, ¿verdad? Ahora, lo ideal es que cuando el producto está próximo a agotar, cuando las existencias que tengo en la farmacia son pocas, entonces yo hago un pedido de ese producto. Mantener en buen estado los equipos que requieren para desempeñar el trabajo, chicos. Computadoras, calculadoras, los lectores de código de barras, datáfonos, todo lo que se usa para desempeñar el trabajo, es necesario que podamos nosotros tratar y buscar forma de mantenerlo en buen estado. Ok, ahora chicos, la farmacia comunal o farmacia comunitaria es la farmacia que está normalmente en eh, la farmacia privada que nosotros conocemos, ¿verdad? La que vende medicamentos. La farmacia privada, vista desde la óptica de la OMS, tiene intervenciones en salud pública, atención farmacéutica sobre el uso racional de medicamentos, gestión eficaz y suministro de medicamentos, ¿verdad? Es clave en un sistema de salud accesible, sostenible, equitativo, que garantice eficacia, seguridad y calidad en los medicamentos. Está claro que la farmacia tiene un papel importante, chicos, que desempeña el proceso que reforma el sector sanitario. Para ello, el papel de los farmacéuticos tiene que ser redefinido y reorientado en el sentido de que se tiene que brindar atención farmacéutica al usuario, a veces dar educación sobre cómo tomar los medicamentos, cómo usarlos, ¿verdad? De forma consciente. Eso es importante, esa educación que se le da al usuario. Ahora, chicos, la farmacia comunitaria tiene una ventaja importantísima y es que muchas veces le está dando al usuario la accesibilidad a medicamentos sin necesidad de tener un seguro, por ejemplo, ¿verdad? A veces a nivel caja, por lo menos, pues a veces hay personas que pues, la parte de necesitar de tener seguro, la parte de necesitar muchas de estas cosas hace que no tengan el acceso a la medicación que requieren, pero de pronto un paciente hipertenso que ya sabe que es hipertenso, que ya fue medicado en algún momento con otros usuarios, perdón, que ya fue medicado por otro médico en algún momento y ya tiene un tratamiento base, de pronto se quedó sin el seguro o se quedó sin la atención médica, pero sabe cuál es el tratamiento que debe tomar todo el tiempo, ese usuario le dan entonces
viene a la farmacia, compra su tratamiento de base todo el tiempo y se mantiene estable su condición crónica o su enfermedad crónica sin necesitar entonces esta parte de tener un seguro o la atención como siempre. Ok, ahora chicos, la farmacia comunitaria ayuda en el ejercicio de la profesión desde una provisión de medicamentos, como les decía antes, ayuda a que mejore el uso de los medicamentos también en el usuario. ¿Qué pasa? La farmacia a veces el usuario llega a comprar un medicamento porque el médico se lo recetó y no sabe cómo tomárselo, no sabe cuál es la frecuencia. En la farmacia, si el paciente nos pregunta, si el usuario pregunta, deberíamos darle la orientación sobre esto, ¿verdad? Para que pueda hacerlo de una mejor manera. Ok. Características, chicos. La farmacia ayuda sobre el uso de medicamentos, promociona estilos de vida saludables y previene enfermedades. Muchas veces estamos dando desde la farmacia también educación en salud sexual y reproductiva, el hecho de que muchas veces se toman presiones, se miden glicemias, se controla peso de usuarios. Eso promueve estilos de vida saludables, previene complicaciones de enfermedades y demás. Se trata a personas con dolencias comunes en la farmacia comunitaria, se proporciona asesoramiento oportuno sobre estilos de vida saludable, que esto es muy importante, chicos, y hay un papel importante en el tema de salud pública, ¿verdad? La farmacia a nivel comunitario proporciona inmunización y el tema de vacunas, el tema de salud sexual, ¿verdad? Se proporciona todo lo que se requiere para planificación familiar, se proporciona lo que se requiere muchas veces para evitar la transmisión sexual y demás. Entonces, es importante toda esta parte, ¿verdad? Desde el papel de salud pública. Ayuda o apoya a los usuarios en condiciones crónicas a tener sus tratamientos crónicos para mantenerse estables dentro de una enfermedad crónica. Hablemos de diabetes, hipertensión o hipertiroidismo y demás. Mejora el uso de medicamentos en la población. Esto por medio, chicos, de la educación que se puede brindar en la farmacia. A veces nos parece que brindar educación hay que agarrar y hacer todo un plan educativo y sentarnos y explicarle a la persona mil cosas. A veces no, chicos. ¿Qué pasa si llega una persona muy joven a la farmacia, una muchacha, a comprar pastillas de planificar y llega con cierta marca, pero no sabe cómo tiene que tomárselas? Y yo llego y le explico, bueno, vean, esta cajita tiene 21 pastillas, usted tiene que empezar a tomárselas el día que le viene la menstruación, el día 1 del ciclo menstrual, ese día usted empieza a tomar las pastillas. Luego de que usted empieza el día 1 a tomar las pastillas, las va a tomar por 21 días. Pasados estos 21 días, descansa 7 días completos y al decir día número 8, empieza nuevamente el siguiente paquetito de pastillas y así continúa todos los ciclos. Aunque en el día 8 le haya o no le haya venido la menstruación después de que dejó de tomarlas, va a empezar ese día a tomar la pastilla nuevamente y así. Ahora, durante los primeros 2 meses de medicamento, es importante que se cuide con otro método de planificación para evitar embarazos mientras el medicamento le hace el efecto correcto, ¿verdad? Entonces, eso es importante, chicos. Mejorar el uso de medicamentos en la población es parte de lo que se hace en esto. Ahora, chicos, vamos a hablar de términos básicos. ¿Qué es la farmacología? La farmacología se define como el estudio de las sustancias que interactúan con los seres vivos a través de procesos bioquímicos, en particular mediante la unión de moléculas reguladoras y activadoras o la inhibición de procesos corporales normales. Chicos, la farmacología como tal lo que hace es estudiar
las sustancias, cómo interactúan con nosotros los seres vivos, cómo median procesos en nuestro organismo para poder entonces, en particular, mediar la unión con moléculas reguladoras o activadoras de la inhibición, ¿verdad? Corporales normales. ¿Qué requiere esto? ¿De qué habla esto? Chicos, esto habla de cómo esas moléculas se unen a nuestro cuerpo y regulan ciertas funciones de forma ya sea intencional o no, ¿verdad? Y eso es lo que busca o lo que estudia la farmacología. La farmacología va a ser entonces una ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en nuestro organismo. Ahora, chicos, la farmacología terapéutica como tal, porque la farmacología va a estudiar todo lo que hacen todos los fármacos en nuestro organismo. Estamos hablando entonces de fármacos que a veces no los vemos como tales o de sustancias que a veces no los vemos como medicamentos, ¿verdad? Y cómo median en nuestro organismo. Entonces, la farmacología va a estudiar la respuesta que tiene la marihuana, la cocaína y algunas otras sustancias que se usan ahí a veces con fines recreativos en nuestro organismo. Pero la farmacología terapéutica en sí, Gendry, dime. Profe, una pregunta. No sé por qué siento que yo ya llevé este curso. Me gustaría saber cómo hago para saber, porque yo sí tengo unos cursos que no debo de llevar. Hay que conversarlo con la parte administrativa. Ah, bueno, no, yo voy a seguir escuchando, pero sí, digamos, todo lo de la farmacología, yo siento que yo ya lo llevé, pero igual estoy conectada porque sí tengo esa duda. Ok, ok. Sí, pero hay que conversar, tendrías que conversarlo con la parte administrativa, que ellos son los que llevan el control de los cursos que ha llevado cada estudiante. Ok, la farmacología terapéutica, chicos, como les decía antes, perdón, estudia la aplicación de los medicamentos en los seres humanos con la finalidad ya sea de alterar voluntariamente una función normal. Entonces resulta que la farmacología terapéutica de pronto va a estudiar cómo una omeprazol va a actuar para reducir la cantidad de ácido gástrico y recubrir la mucosa gástrica y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la farmacología terapéutica es la que va a estudiar cómo un fármaco específicamente o ciertos fármacos actúan con la finalidad de curar o alterar voluntariamente cierta función en nuestro cuerpo. El fármaco entonces lo vamos a ver como una sustancia química capaz, toda sustancia química capaz de alterar funciones en nosotros. Entonces, chicos, cuando hablamos de que es toda sustancia química capaz de alterar funciones en nuestro organismo, estamos hablando de toda sustancia química. En un sentido amplio, estamos hablando entonces de que son todas las sustancias capaces de alterar algo en nosotros. Ahora bien, el medicamento, ya ahí sí nos vamos a centrar en un fármaco que se usa con fines medicinales. El medicamento es la sustancia medicinal con asociaciones y combinaciones destinadas para ser usado en nosotros con fines de modificar funciones fisiológicas, ¿verdad? Es el conjunto, ¿verdad? Es el medicamento. Vamos a hablar entonces del principio activo, cómo el conjunto de principios activos va a ayudarnos a nosotros a mejorar el uso medicinal de estos para curar, para tratar, para diagnosticar algo en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Ya ahí nos vamos a un enfoque más específico de lo que es un medicamento. Ahora, desde el grupo, desde lo que hace la farmacología, la toxicología va a estudiar los efectos nocivos de las sustancias. Todas las sustancias, chicos, ninguna sustancia es inocua. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna sustancia va a dejar de ser tóxica nunca. Todas las sustancias tienen un nivel en el que son tóxicos, en el que causan daños al ser humano, dependiendo también de las circunstancias en las que esté el ser humano. Una persona que tenga una insuficiencia renal, una enfermedad hepática, son personas más propicias a tener una toxicidad por medicamentos antes que cualquier persona que no padezca estas cosas, ¿verdad? Entonces,
La farmacología va a estudiar desde la toxicología esos efectos nocivos y tóxicos y las dosis a las que en ciertas circunstancias un fármaco puede llegar a ser tóxico, ¿verdad? Ok, chicos, hasta aquí no sé si hay alguna duda. Ok, vamos a hablar de la salud. La salud, chicos, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, un concepto con el que difiero un poco, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es de las enfermedades. Entonces, cuando hablamos de salud, la salud, según la OMS, es como un ideal. En realidad yo creo que es un ideal, porque habla de un bienestar completo a nivel mental, físico, social. Chicos, vamos a ver. Entonces, según la OMS, este concepto de la OMS, la salud, si usted de pronto tiene preocupaciones, tiene alguna situación así, ya no está con salud. Si usted de pronto carece de algo socialmente necesario, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, se considera que parte de los derechos humanos y de las necesidades básicas son el acceso a redes, a internet y demás. Entonces, si usted carece de esto o no tiene buen acceso a esto, ya no tiene la salud desde la parte social. Si de pronto, no sé, pensemos, una persona tiene una parte de su cuerpo amputada o tiene alguna situación, alguna condición específica a nivel físico, ¿verdad? Personas, por ejemplo, con ah, síndrome de Down, personas con, por ejemplo, eh, no sé, personas, inclusive personas con VIH, se podría decir que ya no tienen bienestar físico. Entonces, según la OMS, esas personas ya no tienen salud. Por eso digo que es un concepto con el que difiero, porque estoy un poco más de acuerdo con ese concepto que proporcionan del campo de la colina y mercado, que dice que la salud es un estado de bienestar integral. Va a trascender lo biológico, o sea, va más allá de lo físico, lo biológico, debido a que la salud es un producto social, se ve implicado por la concepción y la vivencia individual que tengan las personas que se está tomando en cuenta. Además, es un proceso dinámico, ojo, es dinámico, o sea, es cambiante. Es decir, la salud fluctúa entre bienestar y enfermedad. Por ejemplo, podríamos tener una persona con VIH que esa persona tiene niveles muy bajos del virus, del VIH, y se siente sana, se siente bien, se siente, a pesar de que es portador de un virus, ¿verdad? Pero se siente sano y está sano. Puede ser que ustedes, no sé, yo les puedo contar a ustedes. Mi papá, por ejemplo, es un señor de 63 años, tiene amputación de los 5 dedos del pie derecho y algunos dirían, habrán personas bajo este concepto, vean que ya hay una alteración física. Bajo este concepto podríamos pensar, no tiene salud, ¿verdad? Es una persona súper saludable, camina, trabaja, hace mil cosas, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en el concepto salud, por eso se ve implicado por la concepción y la vivencia individual de cada ser humano. Porque lo que yo conciba tiene mucho que ver, ¿verdad? Lo que yo piense, la forma como yo lo vea, tiene mucho que ver al respecto, ¿verdad? Es dinámico, entonces va a fluctuar. La salud no es lineal, no se va a mantener siempre ahí, sino que fluctúa. Puede ser que yo sea una persona muy saludable, pero que hoy me duela la cabeza porque anoche me acosté muy tarde, que de pronto no me sienta un poco, o sea, me siento un poquito mal, un poquito decaída, pero
Esas son las fluctuaciones que hay entre bienestar y enfermedad cuando vemos el concepto salud. Ahora, eso no significa que tenga carencia de salud. Soy una persona saludable, pero a veces hay factores que hacen que fluctúe ese bienestar, ¿verdad? Que es importante. Ahora, ¿qué coincidimos entonces como enfermedad? La enfermedad va a ser una alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas y se manifiestan con signos y síntomas característicos. La evolución de estos es más o menos visible. Entonces, la enfermedad va a ser desviaciones del estado de bienestar, donde de pronto empezamos a sentirnos un poquito mal, ¿verdad? Y ya sea física o mentalmente o psicológicamente, ¿verdad? Y eso va a ser, esas fluctuaciones nos van a producir a nosotros esos cambios que al final de cuentas se van a hacer conocidos. ¿Por qué se conocen? Porque normalmente hay signos y síntomas característicos cuando hay esas alteraciones, ¿verdad? Entonces la persona presenta esos signos y síntomas y eso es lo que nos muestra a nosotros que la persona tiene X o Y alteración o X o Y enfermedad al final de cuentas. Y pues básicamente esto con respecto a lo que corresponde a esta primera clase. No sé si hay alguna duda al respecto. No, todo claro. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver. Recuerden que de la clase de hoy solamente hay que subir las notas de clase. Tenemos una tarea para la próxima semana y Dios mediante la próxima semana necesito, ojo, acá, esto es importante. Para la próxima semana necesito que ustedes traigan a la clase. Y cuando me refiero a traigan a la clase es que ojalá estén sentaditos frente a su computadora o su celular, poniendo muchísima atención porque la otra semana vamos a ver cálculos. Entonces, para la otra semana necesito que tengan papel, lápiz y que además tengan una calculadora, aunque sea una cuenta pollitos o la calculadora del celular o por ahí algo, pero que tengan una calculadora. ¿Por qué, muchachos? Porque la otra semana vamos a ver el tema de cálculos. Yo voy a ir haciendo algunas actividades o algunos ejercicios y calculando algunas cosas junto con ustedes. ¿Qué pasa cuando los estudiantes muchas veces no hacen los cálculos junto con la profe mientras estamos en la clase? Después los estudiantes dicen no entender nada o no entienden nada, pero es porque no están participando de la clase como debería ser. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes para la próxima semana traigan papel, lápiz y calculadora a la clase para que podamos entonces hacer esta clasecita de cálculos. Y creo que entonces esto sería todo de mi parte por hoy, chicos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ángela, dime. Profe, no es respecto de la clase, es para ver si nos podemos quedar al final usted y yo. Necesito hacerle una consulta. Ok. Bien, chicos, si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Les voy a pedir que me dejen por aquí solita con Ángela y ya casi que vayan concluyendo o desconectándose. Hasta luego, Ok, profe. muchas gracias. No, profe, que tenga buen día. Chicos, necesito que por favor terminen la conexión. Caso de Lela y de Daniela. Ángela, dime. Profe, es que yo se supone que ese es el último curso que yo tengo que llevar con usted, Ajá. que es para terminar el técnico, y de ahí empezaría con la práctica. Ahorita se me dificulta mucho hacer una práctica. Ahorita solamente en mi casa estamos trabajando, yo y mi hijo.
uno de mis hijos, el otro está sin trabajo. Entonces se me dificulta mucho hacer una práctica ahorita porque quedaría el tiempo que vaya a hacer la práctica sin el ingreso que estoy recibiendo del trabajo que tengo ahorita. Entonces era para ver qué podíamos hacer en ese caso. Ok, tienes que hablar con la parte administrativa y ellos coordinan, en cuanto hayas terminado el último módulo, ellos coordinan para que usted haga conmigo un proyecto. Pero eso es que, digamos, la profe, sin mentira, yo tengo de la parte administrativa, tengo 1, 2, 3, 5 números. Tienes que hablar con la persona que te matriculó. Ah, ok, con la persona que me matriculó entonces. Ajá. Ah, ok, perfecto. Entonces nada más le hago la consulta a él y después lo arreglo con usted. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Era eso, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.